El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 39 minutos. Le damos el buenos días y la bienvenida al señor director de la Agencia Nacional de Tránsito, buen amigo de esta casa, el doctor Álvaro Guzmán. Director, ¿cómo está? Buenos días. Estamos ahora mismo expectantes de lo que será la Semana de la Seguridad Vial, y desde la Agencia Nacional de Tránsito, tengo entendido, hay buenas noticias del trabajo que se viene desarrollando para evitar sobre todo la siniestralidad en las vías de nuestro país. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, como todos los años, desde hace 10 años, celebra, no sé si celebra sea la mejor palabra, pero se conmemora la Semana de la Seguridad Vial. Esto como respuesta a la iniciativa que tomó las Naciones Unidas para que esta década sea la década de acción de la seguridad vial, donde todos los países se comprometían a implementar planes y estrategias para reducir la siniestralidad en un 50% con los fallecidos, en un 50% con respecto al 2010. Y esta semana era, la idea de esta semana era ir viendo los avances que se tenía y preparando nuevas estrategias. Lastimosamente, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial, no tuvo el éxito que se esperaba esta década de acción, y no hemos logrado reducir en un 50% los fallecidos a nivel mundial. ¿Siguen siendo los accidentes de tránsito, siniestros de tránsito, una de las principales causas de muerte a nivel mundial? Sigue siendo una de las principales causas, particularmente en hombres desde los 14 años hasta los 25 años. Sigue siendo una de las principales causas de muerte. Sin embargo, yo creo que es sumamente importante rescatar algo. La década de acción de las Naciones Unidas nos tomó a nivel mundial un poco desprevenidos, sin saber realmente cómo atacar esta realidad, y ahora que se ha planteado una nueva década hasta el 2030, todos los países estamos mucho mejor preparados. Para empezar, se generó una Agencia Nacional de Tránsito que era responsable de la seguridad vial en el Ecuador, que no existía antes. Se generó en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas un Ministerio de Gestión de Transporte, donde hay una Dirección de Seguridad Vial. Todos estos temas no existían en el 2010, ahora ya existen, y creo que los resultados, particularmente de este año, denotan que las acciones que se están tomando como Gobierno Nacional, como Agencia Nacional de Tránsito, están dando resultados importantes. Aquí sí quiero hablar de cifras, porque creo que eso es importante para demostrar la gestión. En transporte público de pasajeros, que es donde este año nosotros más esfuerzo hemos puesto por varios motivos, principalmente porque es donde ahí viaja la mayor cantidad de ecuatorianos. Es donde los ecuatorianos nos movilizamos al trabajo, a la escuela, de vacaciones, a visitar a nuestros amigos, es en transporte público. Y en este año tenemos una reducción en siniestros comparado con el año pasado del 42%, 11% menos lesionados y fallecidos 78%. Esta cifra es importante porque son 161 vidas las que hemos logrado salvar comparado con el año anterior. Son 161 familias que no tienen pérdidas que lamentar, que en estas Navidades van a pasar todos juntos. Es sumamente importante rescatar eso en el trabajo que venimos realizando. Y este trabajo es mancomunado, no es un trabajo exclusivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Sí es liderado por nosotros, por supuesto, porque nosotros somos los que diseñamos las estrategias para que otros entes ejecuten, pero el trabajo de la Comisión de Tránsito del Ecuador hay que resaltar, de la Policía Nacional hay que resaltar, y hay que hacer un llamado a los municipios. Aquí es sumamente importante que los municipios generen sus propios planes, sus propias estrategias, porque en los municipios se da la mayor cantidad de fallecidos. Es en los municipios donde tenemos más del 50% de los fallecidos, es dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, y son los usuarios vulnerables de las vías, son los peatones particularmente, son esos niños que van a la escuela caminando o que tienen que cruzar alguna avenida importante para llegar a su destino. Más gente muere en la zona urbana que en las carreteras o vías que son de, digamos, de jurisdicción de la agencia. Sí, la seguridad vial es la seguridad vial tiene que ser liderada por el gobierno central, eso es importante, pero son los gobiernos, son en las áreas de los gobiernos autónomos descentralizados donde más
gente fallece por este motivo. Entonces sí es importante aquí que municipios como Quito, Guayaquil particularmente, hagan planes, que tienen sus planes, pero sí creo que debe haber un llamado para que hagan esfuerzos más mayores para reducir esta realidad. Quito y Guayaquil son las ciudades, me imagino que además por el volumen de población, donde más accidentes o fallecimientos se registran. Sí, pero aquí tenemos que tener claro que no es un tema de población. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos el mismo número de fallecidos al año que España. Y España tiene una población 3 veces mayor a la del Ecuador. Entonces no es un tema de población. ¿Es un tema de qué? Es un tema de gestión, es un tema de diseño de las vías, es un tema de manejo de las intersecciones, es un tema de cómo diseñamos el flujo del tránsito. Eso es sumamente importante. Aquí sí tenemos que volver a ver a nuestras ciudades y darnos cuenta que las ciudades son de los ciudadanos y lastimosamente hemos entregado las ciudades a los vehículos. Entonces, cuando diseñamos una ciudad para los vehículos, no es una ciudad amigable con la gente, no es una ciudad donde hay como caminar tranquilamente, donde si cometo un error, y aquí este concepto es fundamental, mis estimados amigos, es que el ser humano va a cometer errores queriendo sin querer. Eso es naturaleza humana. Entonces nosotros tenemos que diseñar las ciudades sabiendo que el ser humano va a cometer errores, ya sea que está caminando, que está en una bicicleta o que está manejando. Entonces el diseño de la vía, el diseño de la ciudad tiene que llevarnos a que en el momento en que va a haber un error humano no hayan fallecidos. El ejemplo claro es la velocidad. La velocidad en las ciudades, nadie puede ir, en horas pico, esta es una ciudad en la que nadie puede ir a más de 10, 12 kilómetros por hora. ¿Por qué la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora? ¿Qué necesidad tenemos en la ciudad de ir a 50 kilómetros por hora? Los cascos urbanos a nivel mundial están teniendo una tendencia de que la velocidad máxima sea 30 kilómetros por hora. Porque no necesito ir a más de 30 kilómetros por hora. Incluso los 50 es mucho. Por supuesto, es que a 30 kilómetros por hora hay una posibilidad del 90% de que si hay un accidente, el 90% de las personas sobrevivan. A 50% ese porcentaje se disminuye a menos del 20%. Entonces, a 30% el 90% de la gente va a sobrevivir. Al 50% es menos del 20%. Pero ese control de velocidad en las ciudades se está aplicando, digo, a ver, hay casos como el de Ambato, por ejemplo. En Ambato, evidentemente, hay inclusive todo un caso emblemático que tiene afectos y desafectos respecto del control de tránsito, pero ¿en Quito se aplica eso? ¿En Guayaquil se aplica eso? O sea, ya está normado que la velocidad máxima sea 50 kilómetros por hora, pero nadie logra ir a 50 kilómetros por hora, como les digo. Solamente se logra ir en esos momentos, en esos momentos donde no hay tráfico, en esos horarios particulares donde no hay tráfico, pero el diseño de la vía te permite ir a 50 kilómetros por hora, incluso más. Pensemos en avenidas importantes como las Chiris. Pensemos en todas las vías. Este ejemplo es bastante ilustrador. Pensemos en todas las vías que circunvalan el Parque La Carolina. Ya, como quiteños todos podemos identificarnos con el Parque La Carolina. Pero llegar al Parque La Carolina es como tratar de llegar a una isla. Todas las vías que circunvalan al Parque La Carolina, hay momentos donde los vehículos pueden acelerar a más de 50 kilómetros por hora. ¿Qué necesidad hay? Entonces, sí hacemos un llamado a que ese diseño urbano sea repensado a nivel nacional para comenzar a bajar las velocidades, y eso nos va a ayudar a no tener tantas vidas perdidas. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Ustedes también que son viajados, pues, ¿no? El ecuatoriano cuando va a otro país, que es, digamos, más civilizado, más educado en materia de tránsito, el ecuatoriano cruza la calle por el paso cebra. El ecuatoriano cruza la calle cuando el semáforo está en rojo para los autos. Pero resulta que regresamos nuevamente a nuestro país y volvemos a introducirnos el chip de la ecuatorianidad. Claro, y somos unos energúmenos. Pues, y nos cruzamos la calle por donde nos da la gana y hacemos lo que sea. Y bloqueas las intersecciones y le bloqueas el auto. Siendo transeúnte, porque también creo que no pasa únicamente por los errores del conductor, sino también que los transeúntes, quienes vamos a pie o quienes van en bicicleta también, en muchos casos actúan con irresponsabilidad. ¿Qué se está haciendo para trabajar en cambiar esa cultura, señor director? A ver, primero que nada quiero decir algo. Yo tuve la suerte de poder hacer mi maestría y mi doctorado en Inglaterra. Y esta frase que usted está diciendo ahorita
es repetida no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. En todo el mundo pensamos que cuando salimos de nuestro país nos comportamos mejor en otro país. No es un tema de que el ecuatoriano. Lo que pasa es que en nuestra cotidianidad esperamos, ya no tenemos tanto tiempo, ya necesitamos llegar a nuestros destinos con mayor facilidad. Ya el peatón sabe que la distancia entre A y B es la línea recta, entonces no necesariamente se va a ir hasta el paso cebra. Entonces esto sucede en todo el mundo, no es un tema del ecuatoriano. Sin embargo, sí hay que trabajar en concienciación y se está trabajando. El Ministerio de Educación, conjuntamente con la Agencia Nacional de Tránsito, está generando una malla educativa para poder incluirla en la educación a nivel nacional. Pero aquí quiero volver a lo anterior y es importante. No podemos caer en culpar al individuo, no podemos volver a victimizar a las víctimas. Aquí sí hay un tema importante de diseño. Volver al concepto que hablábamos hace un momento de que el ser humano va a cometer errores queriendo sin querer. El ser humano va a cruzar por fuera del paso cebra alguna vez, en algún momento, por necesidad, por urgencia, porque un niño está desatento, por cualquier motivo. Entonces, sí tenemos nosotros que tener ciudades en el que el momento en que una persona comete ese error y hay el accidente, no se muera. Ese es el objetivo. Tenemos que tener vías perdonadoras, como se llaman, tener una visión cero accidentes. ¿Qué es una vía perdonadora, señor director? Una vía perdonadora es, por ejemplo, que la velocidad de 30 kilómetros por hora. Ya. Porque a 30 kilómetros por hora hay un 90% de posibilidades de que la persona sobreviva al accidente. Pero si es que esa vía está a 50 kilómetros por hora, ya solamente hay un 20% de posibilidades de que la persona sobreviva. Acá un oyente nos dice, no bajan los accidentes bajando la velocidad, bajan educando a los usuarios. El tema es educación, eso que nos dice un oyente. Aquí sí hay una relación directa. Sí, a mayor velocidad, mayor riesgo. Mayor riesgo. Entonces, claro, la educación es sumamente importante y tenemos que trabajar en educación y lo estamos haciendo. Ahora, Diario El Universo publicaba hace pocos días, señor director, estamos dialogando con Álvaro Guzmán, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Diario El Universo publicó el 19 de noviembre, no cesan las muertes en carreteras del Ecuador. 13 personas, entre ellas 5 menores, fallecieron el fin de semana pasado y este lunes en diferentes accidentes que se registraron en vías del país. Es una nota de hace pocos días, hace 2 días, que recoge siniestros en Ambato, en Babahoyo y Puerto Viejo. Pero me quedo con el titular. No cesan las muertes de carreteras en el Ecuador. No sé si es un titular que corresponde a la realidad o es exagerado con base en lo que usted nos ha señalado el día de hoy. A ver, nosotros no hemos dicho que se han eliminado los accidentes. Nosotros estamos haciendo un trabajo sostenido que nos ha ayudado a reducir los índices de accidentabilidad y sabemos que si nosotros mantenemos estas estrategias, las seguimos mejorando y tenemos el apoyo de las otras entidades también responsables en reducir los accidentes, en pocos años podemos llegar a los índices que estamos buscando. Nosotros queremos llegar al 2030 con por lo menos una reducción del 50% en accidentes de tránsito comparado con lo que tenemos ahora. Ese es nuestro objetivo. En este año, como le digo, tenemos una reducción del 78% en transporte público en fallecidos. En las otras modalidades estamos por un poco más del 4% en fallecidos en todas las modalidades. Eso significa que si nosotros logramos mantener estos índices y logramos que los otros entes responsables, como decía, los gobiernos autónomos centralizados, se junten a nuestra causa, y sé que lo van a hacer porque es nuestro deber moral y ético como autoridades, sé que vamos por un muy buen camino para llegar al 2030 con los objetivos que nos hemos marcado. ¿Qué tan efectivo es el sistema de sanciones a propósito de un mensaje que recibimos de Karina Morales? Por ejemplo, sancionar a los peatones también, a los transeúntes, a los ciclistas, etcétera, no solo a los conductores de vehículos cuando cometen alguna infracción de tránsito.
Vuelvo a lo que digo, las víctimas no pueden volver a ser victimizadas. Al peatón, al ciclista, que son las personas que están haciendo lo correcto en una ciudad porque están utilizando medios que no contaminan, medios que no generan accidentes, medios que no es posible atropellarle a alguien con una bicicleta y matarle, o las posibilidades son muy muy bajas. Sería contraproducente castigar a este tipo de usuarios. Si lo que nosotros queremos es más gente caminando, más gente montando bicicleta, no podemos castigar a estos usuarios. Las sanciones tienen que ir a los responsables de que generan los accidentes. El 52% de los fallecidos son generados por vehículos privados. En vehículos livianos. El 52% son generados por personas en vehículos privados, vehículos particulares, en vehículos livianos. No sé si tiene este dato a propósito de una inquietud de otro oyente. ¿Cuál es el porcentaje de accidentes en la ciudad y qué porcentaje son siniestros en las vías fuera de las ciudades? No sé si tienen ese porcentaje. Tenemos ese dato. El 51% de los fallecidos del 2018 fueron en los GATS, en los gobiernos autónomos descentralizados, y el 49% en la red vial estatal. A ver, otra vez la cifra. El 51% fue en los gobiernos autónomos descentralizados y el 49% en la red vial estatal. Ahí, por ejemplo, y usted decía hace un momento, los municipios tienen que participar más, tienen que empoderarse más del tema de la seguridad vial. ¿A través de qué, por ejemplo? ¿Qué es lo que deberían hacer más allá de las campañas, de los programas, etcétera? ¿Qué es lo que deben hacer los municipios? El accidente de tránsito, el accidente vial es consecuencia del diseño de la vía. Eso hay que estar claro. Entonces, sí tiene que haber una reingeniería de las calles, de las intersecciones, para que no se generen accidentes. Lo que hablaba, y insisto mucho yo en esto, el tema de reducir la velocidad dentro de las áreas urbanas, donde más gente, donde tenemos más interacciones, donde sabemos que camina la gente, donde sabemos que hay un volumen importante de personas que cruzan las calles, bajemos la velocidad. Pero también hay imprudencia, por ejemplo, de los ciclistas. A propósito de un mensaje que recibimos, hay ciclistas que, por ejemplo, andan a gran velocidad por las aceras, independientemente de que por ahí están circulando peatones. Porque, de acuerdo, Faltan pero ciclovías. yo no llamaría eso una imprudencia. Si no, no hay espacio para el ciclista. No hay espacio las ciudades no han generado espacios para que el ciclista pueda moverse tranquilo. O no necesariamente las ciclovías, tranquilamente las vías pueden ser compartidas entre vehículos y bicicletas, pero nuevamente hay que bajarle la velocidad. Si nosotros tenemos vías donde se puede ir a 50 kilómetros por hora, no esperemos que los ciclistas vayan por esas vías, pero si a esas vías les bajamos la velocidad, tranquilamente se puede compartir el espacio con los vehículos y las bicicletas. Lo otro, ¿cómo los municipios tienen que empezar a pensar en otro tipo de lógicas, ¿no? Que no sea priorizar el uso de los vehículos. O sea, la gente acá cuando piensa que la mejor solución para la movilidad es ampliar las vías, eliminar los parterres, talar árboles, poner más pavimento. ¿Qué tienen que hacer los municipios? Quizás priorizar el uso de medios alternativos de tránsito, la bicicleta. En un país donde menos del 15% de la población tiene vehículo propio, lo democrático sería que el espacio vaya para el 85% restante. Sería ideal, ¿no? Sin embargo, las ciudades hemos diseñado para ese 15% que tiene auto propio. Entonces, esa es la lógica que tiene que cambiar. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en ese 85% que camina, monta bicicleta y usa transporte público. Si es que las ciudades estarían diseñadas, debemos volver a eso, porque las ciudades siempre fueron diseñadas para el peatón, para el ciclista y para el transporte público. Es solamente un tema de los últimos 40, 50 años donde pensamos que el automóvil iba a ser la solución del transporte a nivel nacional y a nivel mundial. Sin embargo, ahora nos damos cuenta, por varios motivos, no solamente por el tema de accidentes de tránsito, el calentamiento global es uno de esos, y aquí es importante decir que todas las industrias están haciendo reducciones importantes en sus emisiones, menos del transporte. Entonces sí tenemos que cambiar esta lógica por varios motivos, no solamente por seguridad vial, que es el tema que nos trae hoy día acá, pero por otras acciones, otras consecuencias que tiene este uso indiscriminado de los vehículos. Con esto no estoy atacando a que tengamos un vehículo, no estoy atacando a que la industria siga haciendo vehículos, pero no podemos seguir gastando un galón de gasolina para ir a comprar un litro de leche.
Entonces hay una serie de viajes que nosotros sí podemos hacer en otros medios, de otras formas, para contribuir a que no haya tantos accidentes, no haya tanta congestión, no haya tantas emisiones. Incluso pensando en temas de salud. Oiga, le traslado una inquietud de uno de nuestros oyentes, que es una pregunta además bien coyuntural. ¿La Agencia Nacional de Tránsito puede intervenir ante las agresiones a los agentes de tránsito? Esto porque hemos visto que hay un notario en Guayas, me parece que es, ¿no? Que ya se volvió influencer en las redes cada vez que se encuentra con un vigilante de tránsito. No me digas que se parece a Lorena Matilde. Es el notario la nueva versión de la jueza Cosantes. ¿Puede hacer algo la ANT ahí o no? A ver, la Agencia Nacional de Tránsito no tiene agentes de tránsito. Nosotros hacemos control de normativa, no hacemos control en las vías, pero sí hemos dado todo nuestro apoyo al abogado Eduardo Ayala, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y aquí un llamado al respeto a las autoridades. O sea, un país que no respeta a las autoridades no puede progresar. Eso hay que tenerlo bien claro. Las autoridades nos podemos equivocar como cualquier ser humano, pero tenemos que tratarnos con respeto y tener y le damos todo el apoyo a los compañeros de la CTE en este tema, que no es la primera vez. Este es un tema que se ha hecho viral, pero tenemos ataques constantes a los agentes tanto de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados todo el tiempo. Claro, aquí en Quito hay un montón de ejemplos en ese sentido, de ataques o de agresiones a agentes de tránsito. Un oyente muy crítico me dice, ¿de qué transporte público se puede hablar si no tenemos un transporte público eficiente? Aquí en Quito no existe un transporte público eficiente, nos dice el oyente. Hay transporte público, sí, pero hablamos de la eficiencia para poderse transportar. A ver, aquí tenemos que describir qué es eficiente. El trolebús te lleva desde la Y hasta el centro histórico en menos de 20 minutos. En un auto en hora pico, ese mismo tramo nos podemos estar demorando más de una hora. De acuerdo. Entonces hay que identificar cuáles son los momentos donde no es eficiente. Y sí, definitivamente hay áreas en la ciudad donde el transporte público no ha sido eficiente, pero no porque el transporte público no es eficiente, sino que como ciudad nosotros no le hemos generado la eficiencia que requiere el transporte público. Por ejemplo, ¿por qué un bus azul, un bus tipo de 12 metros, que está llevando 70 personas adentro, tiene que ir en el mismo tráfico donde está yendo una persona en su auto, cómodamente sentado, con su radio, con su aire acondicionado? ¿Por qué? Porque en la Eloy Alfaro, en hora pico, el bus azul tiene que ir en el mismo tráfico que el que va en su auto privado? Si el bus azul está llevando 70 personas. Ese es un tema de prioridad, ese es un tema de definición de política pública. ¿A quién voy a dar prioridad? Al transporte público. En esta ciudad se avanzó mucho cuando se hizo los corredores, se avanzó mucho. De hecho, los colombianos copiaron el Transmillennium de las experiencias de longitudinales de aquí. Pues. Así es, copiaron y lo mejoraron, lo que nosotros y allá tenemos es más aquí, eficiente, creo. el sistema Metrovía de Guayaquil. O sea, se han hecho esfuerzos importantes, pero no se ha podido avanzar porque siempre, porque no ha habido esa continuidad en las decisiones políticas que se han tomado. Y aquí hay que decirlo claro, en las ciudades ecuatorianas no nos gusta a las autoridades hacernos cargo de hijos ajenos. Entonces, cuando llegan, en vez de reforzar los proyectos de las anteriores administraciones, se hacen los locos. Entonces, después de que Rodrigo Paz y Maguad hicieron el sistema integrado de transporte público, llegó el siguiente alcalde, el amigo Paco Moncayo, y no reforzó los corredores, quiso hacer el propio de él. Y después no se diga lo que pasó con Barrera y no se diga lo que pasó con Rodas. No se reforzó el sistema. Y todos queremos hacer algo nuevo. Todos queremos nuestro propio proyecto. Para pasar a la posteridad. Primero reforcemos los que tenemos, finalicemos los proyectos que tenemos. Entonces, no es que el sistema de transporte público no es eficiente, el transporte público es eficiente, pero si como autoridades locales no le damos la prioridad que requiere, nunca va a llegar a ser lo que queremos como ciudadanos. Permítame aprovechar su presencia para hacer un par de preguntas adicionales. La una,
¿Cómo está la entrega de licencias, los turnos para las licencias? Hemos leído en redes fundamentalmente quejas de mucha gente respecto de la tardanza para poder acceder a la licencia. ¿Cómo está la entrega de los turnos para las licencias? Pero usted se ha quedado con las quejas de redes de hace algunas semanas, de hace algunos meses. Pero hace algunas semanas no la habíamos tenido. La última vez que la tuvimos acá fue en octubre cuando hablamos de las tarifas. Por eso le pregunto ahora, ¿cómo está ese tema? Porque sería importante comentarle a la gente. Está muy bien. Hemos hecho algunos correctivos, hemos incrementado el número de turnos sustancialmente y hemos mejorado el sistema dentro de la Agencia Nacional de Tránsito para que no haya estas demoras, y actualmente tenemos agencias a nivel nacional donde se puede sacar turno incluso para el día siguiente. En Quito y Guayaquil, que hay una mayor demanda, los turnos están más o menos a unas 2 o 3 semanas, que es un tiempo de espera importante. Aquí importante recalcar que estamos en el proceso que hemos venido conversando, que es la implementación de un sistema integrado de registro de tránsito y transporte en el Ecuador. Eso nos va a ayudar a nosotros mejorar los procesos, procedimientos y tiempos de atención a los usuarios sustancialmente, no solamente en licencias, sino en todos los 252 procesos que tiene la Agencia Nacional de Tránsito. La licencia es uno de 252 trámites que hace la agencia. Entonces estamos nosotros trabajando ya, finalizando los términos de referencia para lanzar este concurso. Esa es la solución estructural que estamos dando, pero al mismo tiempo estamos haciendo mejoras pequeñas en el sistema actual para que no haya estas demoras, no se vuelvan a dar estas demoras. Correcto. ¿Qué pasa con entrega de placas? En Pichincha, en Quito particularmente, estamos al día. En Guayaquil todavía tenemos algunos inconvenientes, pero hasta la segunda semana de diciembre, hasta la tercera semana de diciembre, vamos a haber entregado todas las placas que veníamos retrasado, placas nuevas, y el próximo año vamos a hacer hemos hecho un cambio bastante importante, que ya no vamos a esperar que los municipios nos pidan las placas, sino con el estimado de ventas de cada una de las ciudades vamos a entregar por adelantado las placas. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque un colega hace pocos días denunció que le habían dicho que la placa le iban a entregar después de 18 meses. Sí, ahí la AMT de Quito nos quiso meter un 18 meses, gol, pero no hay eso año y medio, toda una vida. Probablemente el funcionario de la Agencia Metropolitana de Tránsito se quiso un poco, para no decirle cuándo, más bien le dijo en 18 meses. No, los duplicados no se están demorando 18 meses, los correcto. Duplicados son bastante más rápidos, pero no, 18 meses no. Oiga, un oyente certifica las palabras del director, dice, lo de las licencias ha mejorado, en 2 semanas obtuve mi turno y me atendieron en 20 minutos, o sea, ahí el oyente certifica lo que dice nuestro... Empíricamente se está demostrando. Nuestro invitado. Señor director, muchas gracias. Solo quiero por favor. un minuto para invitar a los ciudadanos a que ingresen a la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nos acompañen en los eventos que hemos organizado por esta semana de la seguridad vial, donde estamos tratando temas sumamente importantes de vehículos más seguros, usuarios más seguros, vías más seguras y atención víctimas de tránsito, porque sí es importante que la ciudadanía esté enterada del trabajo que hacemos como ministerio, como agencia, y nos apoyen en esta cruzada, que no es solo de la agencia, es de todos los ecuatorianos. Tenemos que reducir los accidentes de tránsito. Por cierto, a propósito de algunas inquietudes, el señor director de la ANT anda en bicicleta, por si acaso. Sí. Porque algunos dicen, ¿andará en bicicleta? Pues díganle que anda en bicicleta. El señor director anda en bicicleta y nos consta. Algunas veces ha venido acá en bicicleta, sí. ¿no? Sí, acá al espacio. Gracias, señor director, muy amable. Muchas gracias. Muy amable, director. Álvaro Guzmán, director de la Agencia Nacional de Tránsito. Al retornar, Nelson Maldonado del Patronato San José.